realmente cumpliendo con esto de que el Señor nos ha dicho, ¿no? De buscar primero el reino de Dios y todo lo demás viene añadido. Así que es un placer estar con ustedes. Doy gracias a Dios por un día más. Gracias a Dios por la vida, por la salud. Dios es maravilloso, Dios sigue siendo fiel y en este tiempo sirviendo en el oeste africano con personas que realmente no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. Es un desafío constante, un desafío cotidiano poder presentarles a este Jesús que nos ha dado tanto, ¿no? Este Jesús que nos ha dado todo para que nosotros podamos vivir y vivir en abundancia, ¿no? De vida, de protección, de bendición. Yo quería compartir con ustedes aquí la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, capítulo 6, el versículo 14. Aquí tenemos toda la historia de lo que pasó con Josué, ¿sí? Un hombre perteneciente al grupo del pueblo judío, al pueblo de Israel, y en una situación bien específica en la que el grupo estaba sirviendo, en un tiempo en que estaban siendo acosados continuamente, robados, maltratados por los madianitas que ejercían un poder, un control sobre ellos. Y aquí en ese contexto es que Dios aparece y Dios viene a hablar con Josué, perdón, con Gedeón. Perdón. En el libro de Jueces 6:14 nos dice así la palabra, y mirándole Jehová le dijo, ve con esto tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y nos hace una pregunta, ¿no te envío yo? Dice, y mirándole, Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aquí podemos ver, lo primero que este versículo me dice es, mirándole, mirándole Jehová. Y nosotros sabemos que el Señor nos ha mirado, ¿no? A cada uno nos ha elegido, nos ha traído a Él, nos ha perdonado de nuestros pecados para que vivamos con Él. Y aquí el versículo dice, mirándole, Jehová, mirándole. La mirada de Dios siempre, siempre es intencional sobre nuestras vidas. No es casual, no es porque sí, no es como alguien que pasa mirando una vitrina y no le interesa nada de allí, sino que simplemente mira porque está pasando, sino que la mirada de Dios es intencional sobre nuestras vidas. Y aquí la palabra clave es esa, mirándole, mirándole Jehová. No es una mirada accidental, no es superficial, es la mirada de alguien que fijó los ojos en él. Es la mirada de Dios, de un Dios que ve más allá de las apariencias, que ve más allá de lo que todos alrededor pueden ver. La mirada de Dios va mucho más allá, es más profunda, es alguien que se detiene para mirar ahí específicamente. Gedeón aquí se veía a sí mismo como débil, como insignificante, como parte de la familia más pobre del pueblo y como el menor de la casa de su padre. Lo encontramos ahí en el versículo 15 también. Sin embargo, cuando Dios lo mira, ve un libertador, ve un guerrero valiente, ve a alguien que él mismo ha capacitado para cumplir una misión. Cuando Dios mira, no ve lo que somos ahora, no ve lo que somos según los hombres, no ve lo que los demás ven, sino lo que Él puede hacer con nosotros, lo que Él puede hacer en nosotros y lo que puede hacer a través de nosotros. Entonces, la mirada de Dios es intencional. Cuando pensamos en esto, en que el Señor, el creador de todas las cosas, nos miró. Realmente qué privilegio poder saber que el creador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso, nos
miró, se detuvo un momento en su eternidad para poner los ojos en nosotros, para poner los ojos sobre nuestra vida. Y cuando Dios mira, Él nos ve de acuerdo a lo que Él puede hacer con nosotros. Entonces, la mirada de Dios es intencional y la mirada de Dios restaura la identidad. Primero, el ángel habla a Gedeón aquí en la palabra y le dice, varón esforzado y valiente. Lo vemos en el versículo 12, justo 2 versículos arriba del que acabamos de leer. Varón esforzado y valiente. Esto hasta suena irónico porque Gedeón estaba escondido. La Biblia dice que estaba escondido allí, estaba asustado, con miedo de que los madianitas vinieran a robarle lo poco que tenía. Entonces estaba trabajando en secreto, estaba trabajando allí escondido. ¿Sí? Entonces el ángel dice, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón aparece allí escondido mientras trillaba del trigo en un lagar. Cuando nosotros vemos en la Biblia el lagar era un lugar donde normalmente se pisaban las uvas, era un lugar cerrado, alto, para que no se derramara el jugo de la vid. Entonces allí no era un lugar para trillar el trigo. El hecho de que él estuviera usando ese lugar, probablemente casi bajo tierra, medio oculto, indicaba que realmente estaba tratando de no ser visto por los madianitas que saqueaban todo lo que podían en el pueblo de Israel en tiempo de la cosecha. Entonces él estaba escondido, pero Dios lo había mirado y le había llamado valiente. Aun cuando estaba con miedo y el temor es evidente allí por su comportamiento, si nosotros leemos en Jueces 6:11, nos dice que él hacía esto, trillar el trigo ahí, para esconderlo de los madianitas. Los madianitas en ese tiempo habían empobrecido a Israel, habían arrasado con sus cosechas, habían sacado todo lo que podían y realmente era un pueblo sometido a los madianitas. E incluso después del llamado de Dios, Gedeón pide varias señales, como el famoso episodio del vellón mojado, el vellón seco, porque todavía dudaba, porque tenía miedo, tan parecido a uno de nosotros, ¿no? En el sentido de que siempre estamos buscando como una certeza, un momento extra que nos confirme que esto pasa. Cuando Dios llama a nuestras vidas también buscamos esta certeza. En mi caso lo he hecho, he pedido al Señor que Él confirmara el llamado con otras personas, que Él hiciera alguna cosa para que yo entendiera que realmente era Él el que me estaba llamando y que no era solo mis emociones. Y aquí Gedeón hace lo mismo, él pide señales de que Dios realmente estaba hablando. El miedo de Gedeón es lo que realmente es de maravilla en esta historia, que el miedo de Gedeón no descalifica ante Dios. Él tenía miedo, sí, pero ese miedo no lo descalificó delante de Dios. Al contrario, Dios lo llama a pesar de su temor y lo fortalece, ¿sí? En la medida que él va hablando con él, que lo va preparando, lo fortalece para la misión a la cual él le llamó. Entonces teníamos aquí a Gedeón con miedo, así escondido, pero estaba trabajando. A pesar del miedo, a pesar de estar escondido, Gedeón no estaba quieto. Él estaba haciendo lo que podía para proveer a su familia y para sobrevivir en este tiempo de dificultad. Entonces él estaba con miedo, sí, estaba escondido, sí, pero estaba trabajando, estaba allí trillando el trigo en lo secreto, aunque en condiciones difíciles, pero no estaba quieto. Este detalle es importante porque Dios llama a alguien que ya está en movimiento, alguien que está haciendo algo, alguien que trabaja, aunque sea en la sombra, aunque sea en lo secreto, aunque sea escondido. Dios no llama a alguien que dice, yo estoy esperando que el Señor me muestre qué hacer, yo estoy esperando que el Señor me lleve a la China, yo estoy esperando, pero en el proceso no está haciendo nada. Realmente no podemos predicar al Señor, no podemos proclamar buenas nuevas de salvación en lo último de la tierra si no lo hemos hecho antes aquí en casa.
no podemos compartir, hablar del amor del Señor si no lo hemos, en otro lugar, si no lo hemos hecho aquí, donde nosotros vivimos, donde las personas que nos rodean hablan el mismo idioma, donde la gente conoce la cultura, donde nos manejamos en el mismo espacio. Es importante saber que Dios llama a aquel que está haciendo algo, ¿sí? En el pueblo donde trabajo, la gente no cree en Dios, la gente no cree que Jesucristo sea el Señor. Ellos no creen que Dios tiene esta relación padre e hijo con el ser humano porque no tienen ese conocimiento en la práctica. Entonces yo no puedo ir hasta ellos a hablarles de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Dios el Padre nos ama, si yo no lo he vivido aquí donde yo estoy, si yo no lo he compartido aquí, no puedo llevarlo más allá, no puedo estar esperando sin hacer nada hasta que Dios decida llamarme para hacer algo. Este detalle es importante. Dios llama a alguien que ya está en movimiento, alguien que está haciendo algo, aunque sea escondido, aunque esté allí, aunque nadie sepa lo que está haciendo, pero Dios está mirando. Gedeón no era un guerrero, no era un líder reconocido, no tenía títulos, era de la familia más pequeña del pueblo, pero él actuaba cuidando lo suyo, cuidando de su gente. Él estaba trabajando. Dios suele llamar a personas que aunque tienen temores, están activas, que aunque tienen miedo, son fieles en lo poco. Y nosotros conocemos la palabra del Señor, nos dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gedeón no era valiente en apariencia, pero su disposición al trabajo y su sentido de responsabilidad lo hicieron apto para el llamado de Dios. Ese sentido de responsabilidad que nos dice, tenemos que hacer algo para que Cristo sea conocido, tenemos que hacer algo para que otros escuchen el mensaje, tenemos que hacer algo para hacer a Dios conocido. Ese sentido de responsabilidad, aunque tengamos temor, aunque no sepamos cómo hacerlo, aunque pensemos que no estamos preparados para esto, ese sentido de responsabilidad lo hace apto para el llamado de Dios. Entonces, el punto aquí es que él estaba escondido, sí, pero esto implica que se estaba protegiendo ante la amenaza. ¿Qué podemos ver aquí? Que no siempre, y esto es importante recordar, que no siempre se brilla en público. A veces Dios llama desde lo secreto, que no siempre será reconocido por lo que hacemos, que no siempre seremos valorados o alabados, reconocidos en público por lo que hacemos, pero que es Dios el que nos ha llamado desde lo secreto. Él tenía miedo, sí, porque vivía bajo una opresión real. Esa presión, esa persecución, ese control de los madianitas era algo real, era algo que se vivía cotidianamente. Pero lo maravilloso de esto es que Dios no descarta a los temerosos, que Dios no descarta a las personas que creen que no pueden hacer algo. Dios no descarta a aquel que tiene miedo, sino que Dios los transforma. Él los transforma de tal manera que esas personas puedan cumplir con el propósito para lo que Él les ha creado. Y en tercero, dijimos que Gedeón estaba trabajando, no se quedaba, no se quedó escondido mucho tiempo, no se quedó quieto, no se quedó allí sin hacer nada, estaba activo a pesar del miedo, estaba activo a pesar de pensar que tal vez no era lo suficientemente capaz, que no era hábil para esto, que no podría hacerlo bien, estaba haciendo algo. Y Dios llama a quienes son fieles en lo cotidiano y Dios los llama para algo más. Porque Dios nos llama no por lo que sos ahora, sino por lo que podrás ser, no por lo que pareces ahora, sino por lo que vas a ser en las manos de Dios. Dios mira más allá de lo que nosotros podemos ver. Muchas veces podemos pensar, no, yo no puedo con esto, no voy a lograrlo, no lo alcanzaré,
pero Dios nos mira como a Gedeón y te dice, esforzado y valiente. La mirada de Dios no etiqueta, no pone títulos, este es miedoso, este no puede, este no es hábil, este no. No, la mirada de Dios restaura, porque aquí la mirada de Dios sobre Gedeón ha producido una transformación completa en su vida. La mirada de Dios no condena, no vino sobre la vida de Josué para condenarlo porque estaba escondido, sino que la mirada de Dios te da una misión. La mirada de Dios sobre tu vida no es para condena, no es para etiquetar, no es para señalar, sino para restaurar y para dar una misión en la vida. Dios no solo observa, sino que también devuelve la identidad que se perdió, devuelve la identidad que olvidamos que teníamos y da un propósito a nuestra vida. Gedeón, por tantos años de vivir ha sido oprimido, esclavizado, siendo maltratado, había olvidado que realmente él era parte de la familia de Dios, había olvidado quién era el pueblo de Israel y había olvidado un poco lo que Dios había hecho en el pasado con su pueblo, con su familia. Es fácil olvidar quién soy en Dios cuando los problemas abundan, cuando las dificultades vienen como avalanchas sobre nuestras vidas, cuando tenemos muchas cosas con que lidiar alrededor, es fácil olvidar que somos hijos de Dios. Pero la palabra del Señor viene a recordarnos que Él puso su mirada en nosotros. Qué maravilloso saber que estamos escondidos en la palma de su mano, que Él nos miró y lo hizo de manera intencional, no para acusar, sino para restaurar, no para condenar, sino para darnos una misión en este mundo. La mirada de Dios hace eso, activar ese llamado que Él puso. Dios no solo lo miró, le dio una orden clara. Ve con esta tu fuerza. ¿No te envío yo? Esta mirada viene acompañada de autoridad, viene acompañada de una misión. La mirada de Dios activó lo que estaba dormido, la mirada de Dios activó aquello que estaba escondido, lo que estaba escondido por miedo. Dios lo llama a salir a la luz. Gedeón no recibió poder visible en ese instante, pero sí una palabra poderosa. Ve con esta tu fuerza, con lo que ya tienes, con lo que eres ahora, con lo que podés hacer ahora, yo te envío, dice el Señor. Cuando Dios te mira, también te envía. La mirada de Dios cambia el curso de una vida, cambia por completo de lo que eras a lo que puedes ser con Dios. En ese momento Dios transformó a Gedeón para siempre. Pasó de ser un hombre escondido y temeroso a un líder que lideró su nación, que liberó al pueblo de Israel de los madianitas. Y todo comenzó con una mirada de Dios, una sola mirada. El Salmo 34:5 nos dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Yo crecí cantando una canción que decía, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y yo pensaba, ¿qué sucede entonces cuando Dios te mira? Porque si una mirada nuestra el Señor nos puede salvar, ¿qué no hará la mirada de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando Dios nos mira? Porque Él nos ve con una intención, porque nos llama con una identidad restaurada y nos comisiona con un propósito específico. La mirada de Dios cambia tu destino y también el de aquellos que te rodean. Cuando Dios te mira, tu historia cambia por completo. Ya no te defines por tus circunstancias, ya no te defines por los miedos, ya no te defines por los yo no puedo, sino por el llamado que Dios te dio.
Tal vez hoy te sientes como Gedeón, tal vez hoy estás escondido, tal vez hoy estás con miedo, tal vez estás trabajando allí en silencio, te parece que nadie ve, donde nadie reconoce lo que haces, pero Dios te está mirando y su mirada no trae condenación, su mirada nos elige y Él no se olvidó de nosotros, Él no se ha olvidado de ti. Qué mirada esa que le dio Dios a Gedeón. Qué mirada la del Señor. Lo condujo de pasar del descorazonamiento a un valor increíble. Lo transformó de una persona miedosa a alguien valiente. Qué mirada la del Señor. Entonces, una vez más, si nuestra mirada al Señor nos salva, ¿quién no hará su mirada sobre nuestras vidas? ¿Qué mirada es esa que el Señor dio a Gedeón? Lo condujo de pasar del temor a la valentía. Y entonces me pregunto yo, si nuestra mirada al Señor puede salvarnos, ¿qué puede hacer su mirada sobre nuestras vidas? Y qué palabra tan fuerte, qué palabra tan profunda aquí que el Señor le habla a Gedeón. Y solo una es pequeña, pero tiene todo ese poder, tiene toda esa implicancia de qué es lo que vas a hacer, cuál es el propósito, porque él dice simplemente ve. Y esto es una orden, no necesitaba saber ni el cómo ni el cuándo, no debía dudar. Dios podría haber dicho algo como, ve con esta tu debilidad, pero no lo hizo. Él le dice, ve con esta tu fuerza, porque para el Señor la debilidad de Gedeón no era un impedimento. Él decidió que cambiaría la situación de Gedeón y le dijo, ve con esta tu fuerza, con eso que tienes ahora, con lo que estás haciendo ahora. Ve con esta tu fuerza. El Señor con su mirada le había transmitido poder, le había dado autoridad y había cambiado su miedo en valentía. Y ahora solo tenía que usarlo, solo tenía que poner en práctica esas cosas y salvar a Israel hiriendo y haciendo huir a los madianitas de la tierra. Entonces pienso, ¿es posible que el Señor tenga más que hacer por medio de mí, a través de mí, de lo que yo creo? ¿Es posible que el Señor tenga más que hacer por medio de tu vida, a través de tu vida, de lo que jamás imaginaste? Y la respuesta es sí, porque Él te ha mirado y Él te ha hecho fuerte. La respuesta es sí, porque por la fe has de ejercitar ese poder que Él te ha confiado, porque su mirada sobre tu vida es intencional. Y si Él te ha mirado, te ha hecho fuerte. Si Él te ha mirado, te ha hecho valiente para enfrentar lo que sea. Y sí, con esa tu fuerza. Él nunca te va a ordenar que desperdicies tu tiempo en esa tu fuerza. ¿Por qué? Porque Él dice, no te envío yo. ¿Qué pregunta aquí al final? ¿No te envío yo? Esa pregunta hoy es para usted y para mí, al igual que la hizo a Gedeón. ¿No te envío yo? Y sabemos que sí, que el Señor nos ha enviado, Él nos ha mirado, Él nos ha llamado. Y a pesar de la situación en la que puedas estar, a pesar de los problemas que te rodean, a pesar de que parece todo imposible, Dios te ha mirado. Y si te ha mirado, te ha dado fuerza y te ha dado autoridad para hablar en el nombre de Jesús, para levantarte como un guerrero valiente y enfrentar lo que sea, sabiendo que Él es quien te miró, que Él es quien te llamó y te dio esa orden de ir. No pares, no te detengas, no te desvíes, ni a diestra ni a siniestra. Continúa hacia el frente, como la hermana leía hoy, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestras vidas. No importa la situación en que estemos, no importa la dificultad en que vivamos, confiemos en que el Señor nos ha mirado.
porque en el mundo vamos a tener aflicciones, pero dijo, confía, porque yo he vencido al mundo. Sí podemos estar con muchos problemas, sí podemos tener situaciones que parecen imposibles, pero sabiendo que el Señor, Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, ese que llama a las estrellas por su nombre, conoce el tuyo, te ha mirado, te ha mirado con una intención, te lo ha hecho con un propósito, te ha dado poder para que te levantes en el poder del Espíritu Santo, para que te levantes en el poder de Jesucristo y puedas ir para cumplir el llamado que el Señor te dio. Ve, con esta tu fuerza. No te envío yo, no te estoy enviando yo. ¿Qué más necesitamos si el Señor mismo nos ha mirado, si el Señor mismo nos ha elegido, si el Señor mismo nos ha dado su poder? Porque Él dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Otra vez esta palabra, ve, avanza, continúa, no pares, no te quedes, no retrocedas. Si el Señor el Señor te miró con un propósito, el Señor restauró tu vida, te dio nueva vida, nuevo propósito, te dio perdón, te dio vida eterna para que vayas y hagas lo que Él te comisionó a hacer. Ve con esa tu fuerza. ¿No te está enviando Él? Él sigue llamando hoy, Él sigue mirando hoy en las vidas, Él sigue preparando personas, empoderando personas para cumplir la gran comisión en el lugar que Él nos puso, en el lugar donde estás. Allí es donde el Señor te dice, ve con esa tu fuerza, porque te envío yo, porque te he revestido de poder de lo alto, porque te he dado autoridad para que hables en el nombre de Jesucristo y puedes hablarle a esa tempestad que se levanta en el nombre de Jesús y se puede calmar. Puedes hablarle a esos problemas que te rodean, las dificultades que te rodean y pasar por el medio de ellas dando gloria a Dios, porque Él te ha dado autoridad para caminar con Él, para seguir adelante a pesar de todas las cosas. A pesar de las aflicciones, podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Y es interesante que esta palabra no nos habla de allanar todos los caminos, de eliminar todos los problemas. No, había una batalla que pelear. Él tuvo que levantarse con otros 300 para pelear frente a este pueblo, para armar todo aquello que el Señor le fue guiando. Hay algo que hacer. Tenemos que enfrentar estas situaciones, tenemos que enfrentar estas dificultades, enfrentar lo que viene, pero sabiendo que Él nos ha mirado, que su mirada está sobre nuestras vidas. Amén. ¿No te envío yo? Esa pregunta que podamos meditarla hoy. ¿No te envío yo? Que nuestra respuesta sea sí, Señor, tú me has enviado. Entonces yo iré con esta mi fuerza. A tu llamado yo quiero ir. A tu mandato yo quiero obedecer. Y yendo yo tengo la seguridad de que tú estarás conmigo. Estoy segura que tú vencerás por mí, porque ya has vencido por mí. Y esta es mi oración para cada uno de ustedes que está ahí. Esta es mi oración, que también puedas escuchar al Señor decirte, ve hoy, ve con esta tu fuerza. Y que tu respuesta sea, sí, Señor, heme aquí, yo iré. Que el Señor los bendiga.